Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Versículos 16 al 18. Y el título, hermanos, de este mensaje es el agradecimiento que transforma. La Biblia dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No sé cómo se sienten hoy ustedes, pero acabamos de pasar las épocas navideñas y bueno, en cierta manera seguimos en esas épocas navideñas. Y supuestamente esta época, las épocas navideñas, aún desde cuando lo anticipamos, cuando es el 24, el 25 y aún en estos días, supuestamente es una de las temporadas más bonitas, más célebres, más festivas, más de abundancia, o al menos así es como lo pinta la sociedad, los centros comerciales, incluso las películas. Pero la realidad es que es durante estos tiempos cuando la mayoría de las personas experimentan más frustración, más tristeza y hay sentimientos encontrados, que somos inadecuados o que nos sentimos menos o que mi familia no es como la otra familia y el materialismo se ha robado la atención y ha distorsionado el significado de esta temporada y parece que cada vez más la presión del materialismo es más fuerte y más grande. Estas presiones suman y dañan y pueden causar depresión, absorción en uno mismo y nos sentimos aislados. Entonces no sé cómo sea, no sé cómo lo pasaron ustedes, pero siempre hay muchos sentimientos encontrados. Pero el mandato de Dios, lo que acabamos de leer, hermanos, en esta mañana, es que debemos estar agradecidos en todo. El mandato de Dios es que debemos estar agradecidos en todo y por todo. Ahora, lo que Dios nos manda no es que estemos agradecidos porque tuvimos la mejor Navidad, porque recibimos todo lo que, porque somos la familia envidiable por todos en nuestro vecindario. Es un mandato, hermanos, porque dar gracias es una práctica intencional que lleva a la transformación. Dios nos pide que demos gracias aunque las cosas no salgan bien. Aun cuando nuestras vidas se encuentren en medio de situaciones que deseamos no estar en. Y a pesar de todo eso, Dios nos dice: dad gracias en todo. Especialmente durante estas temporadas. Una vez más, repasemos estas temporadas. ¿Qué tal? Frustración. ¿Se ha sentido así? La expectativa que usted tiene, quizás por lo que la sociedad pinta, y la realidad. Quizás es la frustración de sus finanzas. Quizás las relaciones con los seres queridos no es de la más adecuada, no está en las mejores situaciones. Quizás su situación personal. Y en estas temporadas, en vez de sobreabundar de felicidad, de alegría, de risas, hemos tenido estas frustraciones, porque estas temporadas ciertamente lo amplifican. ¿Qué tal tristeza? Quizás este año perdió un ser querido. Quizás este año las cosas no fue como usted lo anticipó. Quizás este año, estas navidades, comparado con el año pasado, hay un contraste muy grande. Quizás las cosas no les va tan bien. Quizás hay muchas preocupaciones, incluso está lleno de presiones ahorita que está enfrentando y lo recuerda. ¿Qué tal el sentir de vergüenza? Una vez más, lo que la televisión, lo que las redes sociales pintan, empezamos a compararnos, empezamos a sentir presión social. Las expectativas que la sociedad pinta nos hacen que nos sintamos inadecuados comparado con todo lo demás y parece que a todos les va mejor que a nosotros.
¿Qué tal el materialismo una vez más? El pensar que entre más tengamos nos hace más feliz. Y el materialismo nos alimenta esa ilusión y nos dice que la razón del por qué estamos enfrentando lo que enfrentamos es porque no tenemos dinero y es porque necesitamos más dinero. Y eso nos deja aún con un mayor vacío. Pero el texto sigue diciendo, dad gracias en todo. Dad gracias en todo. ¿Por qué dar gracias? ¿Cómo es que podemos dar gracias cuando las cosas no van bien? Cuando apenas, a duras penas salimos adelante, cuando estas de 1 al 10, todas las cosas van bien, van mal en nuestras vidas. ¿Cómo podemos estar agradecidos? Lo que pasa es que dar gracias es un acto de confianza. No es dar gracias porque todo va bien. Dios nos manda a dar gracias, entonces dar gracias es un acto de confianza en Dios que resulta en la transformación. Es decir, es buscar alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. Entonces, veamos el texto. ¿Qué acompaña el agradecimiento? Vamos a verlo comenzando con gozo. Dice, estad siempre gozosos. Ahí vamos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo es que podemos estar siempre gozosos? Aun cuando perdemos un ser querido, aun cuando perdemos el trabajo, aun cuando las cosas salen mal, aun cuando hay enfermedad, aun cuando la relación está dañada. ¿Cómo que dar gracias? ¿Cómo que estar siempre gozoso? ¿Quiere decir siempre estar feliz? Regocijar o estar gozoso es el resultado o es posible cuando tenemos la perspectiva correcta y no en las circunstancias. Podemos tener gozo en todo momento, no por las circunstancias, no porque todo sale bien en nuestra vida, sino porque tenemos la perspectiva correcta. Yo creo por eso después dice en la Biblia, no apaguéis el espíritu. ¿Por qué? Porque es el espíritu, es la guía del espíritu que nos ayuda a tener la perspectiva correcta de las cosas a pesar de las circunstancias. Entonces, regocijar es posible cuando reconocemos, hermanos, que Dios está con nosotros. Cuando recordamos que Dios no nos ha abandonado. Cuando recordamos que Dios nos ha ayudado hasta aquí, porque sí nos ha ayudado hasta aquí. Y recordar que Dios nos va a seguir ayudando. Entonces, regocijar también es posible cuando recordamos y reconocemos que lo que merecemos no es esto lo que vivimos. Que Dios nos ha perdonado, que nos ha llenado de misericordia y por más pequeños que sean, nos ha bendecido de tantas formas. Si tenemos la perspectiva correcta, hermanos, si recordamos lo bueno que Dios ha sido para con nosotros, la salud que nos ha dado, la comida, la familia, los estudios, todo lo que hay 1000 cosas, hermanos, hay 1,000,000 de cosas quizás del por qué podemos y debemos estar agradecidos. Sí, quizás hay tantas cosas que no salen bien. Y sí hay cosas que terminamos el año frustrados, quizás recordando de las resoluciones, o como dice Gina, las revoluciones, ¿verdad? Que teníamos al principio de este año. Pero hermanos, hay tanto que por qué estar agradecido. Y por eso dice Pablo a los tesalonicenses, que por cierto, de todos a los que escribió, era uno de los que vivían en más pobreza, en más dificultades, más persecuciones, y dice, está siempre gozosos. No era sátira, sino que Pablo decía, aún a pesar podemos pensar que las cosas están tan mal, pero Pablo dice, aún en medio de todo eso, si buscamos, si permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón, hay razón para estar agradecido. Y debemos de estar agradecidos. No solamente eso, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Por qué? Porque la comunión continua con Dios
transforma nuestra perspectiva. Una comunión continua con Dios. Si pasamos suficiente tiempo con alguien, nos vamos pareciendo, ¿no? Nos va transformando, nos va cambiando. Y si constantemente estamos en comunión con Dios, transforma nuestra perspectiva. Creo, por eso dice el siguiente versículo: no menospreciéis las profecías, en 1 de Tesalonicenses 5:20, es decir, la palabra de Dios. Es decir, es crucial no hacer de menos, hermanos, que Dios nos quiere hablar. Y si Dios nos habla, y si nosotros hablamos con Él, tenemos esta comunión personal en la palabra de Dios a través de la oración, y estamos en esa comunicación y estamos buscando, estamos escuchando a Dios, es posible que Él nos ayude a ver las cosas de la manera que Él quiere que lo veamos nosotros. Hermanos, si nosotros vemos nuestra vida con ojos carnales, creo que terminaremos en frustración. Porque siempre vamos a estar comparando con alguien. Siempre hay alguien que le va mejor. Siempre hay familias que tienen mejores hijos. Siempre hay alguien que tiene mejor casa, mejor coche. Siempre hay alguien que sabe cocinar mejor. Siempre hay alguien más bonito, más guapa, todo. Pero dice: orad sin cesar, porque nos ayuda a ser pacientes. Y ahora sí dice: dad gracias en todo. Dad gracias en todo. ¿En todo? Por mis enfermedades. Dios, tú sabes por todo lo que estoy atravesando. ¿En serio te tengo que dar gracias? Por mis fallas, por las traiciones, por las relaciones quebrantadas. Dice: dad gracias en todo. Hermanos, es difícil. Honestamente no es fácil. Es fácil atravesar por un tiempo complicado, decir: Dios, gracias. Aprender a dar gracias nos ayuda a reconsiderar las dificultades como oportunidades de crecimiento y confiar más en la fidelidad de Dios. Decir: Dios, gracias. Porque a pesar de todo lo que estoy atravesando, todas estas situaciones, te doy gracias. Nos ayuda a reconsiderar todo lo que atravesamos como oportunidades de crecimiento y confiar más en la fidelidad de Dios. Hermanos, Pablo agrega esta frase. Dice: hay que dar gracias por todo. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere. ¿Pero cómo? O sea, ¿a poco Dios es, ¿cómo se dice?, sadista? ¿Dios se complace cuando sufrimos? No, sino porque aprender a estar agradecido es que nos transforma. Entonces vamos a ver de qué manera nos transforma estar agradecidos, porque dice: esta es la voluntad de Dios. ¿De qué manera nos transforma? Bueno, primero, estar agradecido es la voluntad de Dios, como lo vimos. ¿Cómo podemos dar gracias? Quizás algunos, ¿cómo podemos dar gracias? Quizás acabamos de pasar estos tiempos y quizás hay familiares que no pudieron contactar porque está averiada esa relación. Quizás extrañan a alguien que ya no está con nosotros. Quizás acaba de recibir la peor noticia. Quizás no lo entendamos y quizás no salga de corazón, pero hermanos, dar gracias aun cuando nos cuesta. ¿Sabe lo que sucede cuando en verdad decimos: Señor, en verdad quiero estar agradecido? ¿Sabe lo que sucede? Nos lleva a ser humildes. Nos lleva a ser humildes porque no entendemos el plan de Dios. Aunque no entendemos el plan de Dios, decimos: Señor, es lo que tú quieres. No entiendo lo que haces, no entiendo lo que debo de aprender, pero te doy gracias. No solamente eso, sino decir: Señor, gracias, porque seguramente algo va a salir de esto. Nos ayuda a confiar más en Él. ¿Por qué?
Dios nos pide, Dios nos dice, da gracias aún por las cosas malas. ¿Por qué? Es como si Dios nos dijera, porque yo sé lo que estoy haciendo. Tú no lo sabes aún, entonces necesitas confiar más en mí. Entonces nos hace humildes, nos hace confiar más en Él, porque humanamente no queremos dar gracias, hermanos, cuando las cosas salen mal. Seríamos un loco decir eso, ¿verdad? Ahora, si usted da gracias cuando las cosas salen mal, búsquenme porque le busco un hospital, ¿verdad? Pero lo que Dios nos dice no es, yo me complazco en tu sufrimiento, no, sino que hay un plan detrás de esto y Dios dice, confía en mí, yo sé lo que estoy haciendo. Hay cosas que te voy a enseñar, hay cosas que vas a cambiar. Entonces Dios nos dice, dar gracias en todo. Y nos ayuda a tener templanza, a esperar, a ser paciente. Porque debemos esperar en el tiempo de Dios. Entonces, es la voluntad de Dios. Es lo que Dios permite. ¿Por qué? Yo no sé. Y no es mi lugar responder el por qué. Pero hermanos, Dios nos dice, dad gracias en todo. Es que el 2024 fue el peor año de mi vida. Da gracias por todo. Dios, gracias. Gracias. Aunque no entendemos, pero seguimos confiando en ti. Pero, ¿por qué más? ¿Por qué más debemos de dar gracias? ¿Se acuerdan de ese versículo, hermanos? No os conforméis a este siglo, sino transformaos, ¿qué dice? Por medio de la ¿qué? Renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Entonces Dios nos pide, renueven su manera de pensar. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes van a comprobar que yo soy un buen Dios, que mis planes son perfectos y que lo que yo hago es agradable. Entonces, ¿de qué manera debemos de renovar nuestro entendimiento? Dar gracias, estar agradecido, cambiar mi manera de pensar. Es decir, en lugar de estar enfocado en todo lo malo, en los problemas, en mis hijos, en las finanzas, en el trabajo, en el futuro, cambiar mi manera de pensar. Dios, gracias, porque a pesar de todo eso, tú me tienes con vida. Hermano, ¿no tenía ese pensamiento cuando terminó el 2024? Y estamos aquí, ¿no? No sé cómo sea el siguiente año, pero les digo algo, con el favor de Dios, estaremos aquí en el último domingo del 2025 diciendo, Dios, gracias. ¿Qué va a pasar? No sé. ¿Cómo? No sé. Pero la Biblia dice, renueven vuestro entendimiento. ¿De qué manera? En vez de enfocarnos en todo lo malo, en que mi vida es lo peor. No, sino, Señor, gracias. ¿Cómo? No sé, pero gracias. Te agradezco. ¿Su resultado? Una renovación, una transformación en nuestra mente y eventualmente comprobar que Dios es bueno. Hermanos, Dios es bueno. Hay veces que no lo entendemos. Mis hijas son inteligentes, aunque todavía no lo veo. Estoy bromeando. Dios es bueno, aunque no lo veamos todavía. Estamos en medio de pruebas, quizás dificultades. Y Dios dice, renueva tu manera de pensar, estar agradecido. ¿Por qué debemos dar gracias en todo? Porque experimentamos la paz de Dios. ¿Cómo? ¿Se acuerdan de ese versículo también? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Y cómo dice? En acción de gracias. ¿Qué les pasa a estos escritores, verdad? ¿Cómo que estar agradecido cuando en lugar de estar afanosos, preocupados, estresados, dice, hey, oren a Dios, pero denle gracias? ¿Cómo? Dice, denle gracias. Dice, por nada estéis afanosos, sino que oren, sean conocidas delante de Dios. ¿Pero de qué manera? Con agradecimiento. Pero Dios, ¿cómo? ¿Qué no ves lo que estoy pasando? Hermanos, si oramos y damos gracias por lo bueno, por lo malo, por todo, en lugar de afanarnos, yo no lo puedo explicar, pero la Biblia dice, y la paz de Dios.
Pero la Biblia dice que Dios nos dará paz. Ahora, creo que por eso dice que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es que debemos de dar gracias aún en lugar de estar afanados, estresados, preocupados? No sé, pero Dios dice, pero si oramos y le damos gracias por lo bueno, por lo malo, por todo, Dios dice, yo voy a obrar, te voy a dar paz, aunque no lo entiendas. Es que yo no sé, pero tengo paz. No sé qué va a pasar, pero Dios no me ha dado paz. No quiere decir que seamos flojos. Ahora Dios me da paz, así que me voy a dormir, así que Dios, mira, tú pagas la renta. No, así no funcionan las cosas, ¿ok? Pero Dios dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dios nos va a dar paz. Aún en medio de tormentas, sí. Aún en medio de quizás el pensar que estamos atravesando por lo peor de todo, sí nos va a dar paz. ¿Cómo? No lo sé, por eso es que sobrepasa todo entendimiento. Yo no lo puedo explicar, pero es que es la paz de Dios, no es paz de Esteban. Si yo les quiero dar, vamos a unas carnitas, ¿ok? Esa es la paz que yo les doy. Pero la paz de Dios es diferente, hermanos. Pero miren lo hermoso, la paz de Dios que dice, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará. Quiero que noten esto, hermanos, porque a mí me animó mucho esto. ¿Qué es guardar? ¿Cuál es la idea? Poner una barda. No cerramos en las noches, no aseguramos de que todo esté cerrado con llave, ¿verdad? Es poner la barda. Y Dios dice, guardará nuestros corazones y nuestro pensamiento. Guardará nuestros corazones y nuestro pensamiento. Es decir, si nosotros oramos y damos gracias, eso es lo que Dios promete. Nos va a proteger de las emociones negativas que nos abruman. El compararnos, la frustración, la tristeza, la depresión, el rendirnos al materialismo. Dice Dios, yo voy a guardar, yo voy a proteger tu corazón para que no estés triste. Yo voy a proteger tus pensamientos. ¿Cómo? No lo sé, pero Dios dice. ¿Pero cómo? Si es que oramos, si estamos agradecidos. Por eso dice, orad sin cesar. Por eso dice, dad gracias en todo. Si es que entregamos nuestros corazones y pensamientos a Cristo Jesús. Hermanos, hay tanto que dar gracias a Dios. Debemos de dar gracias a Dios. ¿Por qué debemos de dar gracias a Dios? ¿Cómo es que nos transforma? Y con esto terminamos. Cuando individualmente practicamos el agradecimiento. ¿Quieren tener ustedes buena iglesia? No depende de mí, depende de ustedes. Cuando individualmente estamos agradecidos, en conjunto como iglesia experimentamos unidad. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Por la iglesia? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo nos transforma el practicar el agradecimiento en la iglesia? Bueno, les doy unos tips prácticos de cómo es que sucede. ¿Cómo nos transforma? Bueno, el cuerpo de Cristo es transformado. Y es muy sencillo. ¿Saben cómo, hermanos? Es muy sencillo. ¿Listos? Ahí va. Es imposible estar agradecido o estar lleno de agradecimiento y estar lleno de envidia. Es imposible. Si en verdad están llenos de agradecimiento con los hermanos, es imposible estar lleno de envidia. No solamente eso, es imposible estar agradecido por los hermanos y ser apáticos a las divisiones. Es imposible. Es imposible estar agradecido y a la vez tener amargura por los programas y actividades de la iglesia. Algunos quieren que el servicio dure 6 horas. Perdón, aquí no. Tengo hambre. Además, el sentir agradecido, expresar gratitud, crea un ambiente de empatía y de rapidez en perdonar. Pero aquí está la clave. La pregunta no es, bueno, ¿estaremos agradecidos o no? No, es un mandato de Dios.
Y es que debemos de estar agradecidos por los hermanos. Y es lo que dice en Colosenses, que Dios nos ha traído a un solo cuerpo, dice, y ser agradecidos. ¿O acaso Pablo se refería, Dios los llamó a un cuerpo, pero estén agradecidos por la comida que tienen ustedes? No, sino que se refiere, estén agradecidos por todos. ¿Aún por ese hermano feo? Sí, no estoy viendo a nadie, ¿verdad? ¿Aún esa hermana? Sí. Porque Dios sabe lo que Él hace. Yo no sé, ¿no? O sea, yo no hago un examen aquí en la entrada, entren o no entren. No, es Dios quien trae, ¿no? Y es Dios quien nos trajo aquí. Entonces aquí les va el reto. No solamente digan gracias Dios, sino que, hermanos, que en su corazón rebose de agradecimiento. Estén completamente, convencidos que hay suficiente razón para estar agradecidos. ¿Por qué no terminamos así el año? Estén convencidos. Detalles. Quizás haga una lista de 100 cosas por las que están agradecidos. Hermanos, puede sonar ridículo, pero ¿saben qué? Estoy agradecido por mis 2 ojos. Estoy agradecido que tengo mis 2 oídos. Vino alguien en la escena navideña que acaba de perder la mitad de su oír. ¿Y qué decimos? Ay, gracias a Dios, yo puedo escuchar bien. Gracias a Dios que podemos saborear los tacos. Tenemos la lengua. Gracias a Dios tenemos los dedos. Es que la verdad es que sí hay muchas cosas, hermanos. Hermanos, gracias a Dios que tenemos una iglesia. Gracias a Dios que Dios nos ha permitido encontrar la verdad de la palabra de Dios. Gracias a Dios nuestros hijos están bien. Gracias, hermanos, hay tantas cosas de por qué estar agradecidos. Hermanos, emocionalmente siéntase tan agradecido hasta que le salga una sonrisa. Automáticamente. Estemos llenos de agradecimiento. Estemos agradecidos. Hermanos, busquen detalles positivos, aún en sus problemas. Porque sí los hay, porque la mano de Dios es evidente. Estén agradecidos, hermanos, por lo que Dios nos ha permitido como individuo y como familia. Terminemos el 2024 bien, dando gracias a Dios. Estad siempre gozosos, no por las circunstancias, sino por reconocer que tenemos a Cristo y somos más que vencedores. Orad sin cesar, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estamos agradecidos, no porque fue el mejor año. Ahora, si tuvo el mejor año, gloria a Dios. Pero estemos agradecidos porque Dios nos pide, porque el aprender a agradecer por todo, ¿saben qué, hermanos? Eventualmente nos va a transformar. Nos va a transformar. Y eso es lo que Dios busca en nosotros. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por lo bueno, por lo malo. Pero Señor, le damos gracias por nuestra familia. Le damos las gracias por la salud, por la habilidad y el intelecto de trabajar, de tener un ingreso, de poder servirle, de poder cantarle, de poder leer y entender la palabra de Dios, de poder terminar bien el año. Señor, algunos con nuestra familia, pero otros simplemente agradecido por este año. Gracias, Señor, por las bendiciones, por las decisiones, por el progreso, pero también, Señor, gracias por los problemas, por las dificultades que enfrentamos, porque mientras tengamos vida, enfrentaremos problemas, pero, Señor, será otra oportunidad para gozarnos de la vida que usted nos ha dado. Deseamos terminar bien el año. En el nombre de Cristo Jesús.